Naruto. El legado Senju. Capítulo 9. La prueba final. XXXXXXXX. Konoha. Complejo Senju. Naruto estaba delante de sus mentores. Hoy era el día. Hoy era el día de la prueba final de la academia. Había pasado una condenada semana desde el día en que el daimyo le dijo que quería que se casara con su hermana. Ni que decir tiene que eso lo había golpeado muy seriamente. Al parecer él pensaba también que él sería una pareja ideal para su hermana, basándose en el hecho de que ella solo quería un marido fuerte. Por supuesto, tanto Mito como Tobirama habían encontrado la situación adecuada. Pensaban que era lógico que eso pasase por el simple hecho de que Naruto era posiblemente una persona demasiado valiosa. El daimyo lo había visto como algo así como una responsabilidad de Naruto traer una mejor situación a Usu. Y aunque Usu se había recuperado militarmente parcialmente de la Segunda Guerra, la cruda realidad es que aún estaban débiles. Naruto tenía que admitirlo. El daimyo era inteligente. Muy sensato. Una persona que había razonado fácilmente la mejor solución de hacer posible las cosas. Era preocupante al mismo tiempo que interesante, pero para Naruto fue también un serio problema. Ya que no veía forma de escapar de todo esto. Él no tenía más remedio que aceptar por varias sólidas razones que había que tener en cuenta y que no podían ser ignoradas porque harían un gran daño no solo a Usu. Naruto sabía que como un noble tendría un asiento en el consejo del daimyo. Eso ya de por sí era mucho poder. Y más aún teniendo en cuenta que de los 12 asientos que había solo la mitad estaban ocupados ahora. El resto habían sido destrozados por encontrar a los responsables de dichos asientos como traidores. El daimyo no encontraba bien eso de tener amenazas dentro. La cosa no había terminado nada bien para los nobles de Inokuni. Y él entendía que entregarle la posición de la que hablaba no solo se refería a convertirse en señor de la isla de Usu, sino también de la costa de Inokuni y los puertos. Eso sería un incremento de poder bastante elevado, convirtiéndolo en una de las presencias políticas más importantes de Inokuni. Era lógico en su mente. Y también un buen plan para ganárselo. La gente de Usu no tendría ningún problema. Salvo que los nobles tocasen las narices, por supuesto. Era bien sabido que los nobles podían llegar a ser de la gente más molesta en el mundo. Un grupo de gente que se consideraba a sí misma por encima de los demás, lo que normalmente podría terminar no solo mal cuando tratasen con ellos. No es que fuera a ser un problema demasiado serio. La única razón por la que los nobles lo preocupaban es porque por un lado a los nobles no les gustaba cuando gente entraba en su patio. Ellos se consideraban a sí mismos especiales y por encima de los demás. Era a tal nivel que se consideraban así que ellos mismos trataban y respetaban menos que a nada a la gente que estaba bajo su servicio. Pero él siempre podía ir con su problema al joven daimyo. El joven en cuestión podía ver una solución a toda la tensión en cuestión y ponerle un punto y final. Si a alguien no le gustaba no era su problema. El problema del mundo no era suyo a menos que afectase a Usu. Si los nobles se enfadaban por no ser tratados adecuadamente por ellos, entonces era un problema que ellos mismos tenían que solucionar. Eso es lo que pensaba Naruto en ese mismo momento. Con todo ese en su mente, Naruto tenía más que claro que la gente posiblemente vería con buenos ojos la administración de los puertos de Inokuni. Sería un brutal golpe también bien dado a los nobles de todo Inokuni. Lo único que tenía que hacer era casarse. No tenía nada en contra del matrimonio. Pero la verdad sea dicha, no tenía la más mínima idea de lo que podía pensar del matrimonio con una persona que no conocía. Tobirama miraba a Naruto. Habían sido 5 años de entrenamiento brutal. Ahora podía hacer cerca de 200 clones de Mokuton. Hacía eso para entrenar cada día, mientras que el propio original hacía entrenamientos físicos de alto nivel para ponerse en la mejor forma. Y en su mente no tenía nada más que decir que estaba contento. Que estaba alegre del nivel que tenía ahora el niño. Naruto tenía ventajas por encima de todas las personas. Por un lado, Naruto tenía a Kurama. El Kyuubi era el Biju más poderoso, y si antes tenía reservas monstruosas, cuando él consiguió también la reserva Jin, sus reservas aumentaron al doble. Eso añadió que cada año el sello de Minato filtraba el valor de chakra suficiente en el sistema de Naruto para crecer aún más. Por lo que no solo con el entrenamiento, sino también con ese sello las reservas de chakra de Naruto estaban creciendo monstruosamente. Naruto había creado el método de entrenamiento y con ello había conseguido hacer los 2 ejercicios básicos de control de chakra, dominando a la perfección los ejercicios de escaladas y caminar. Estos 2 básicos le habían dado un control sublime a Naruto. Añádele a eso el entrenamiento de manipulación elemental y tenías un rumbo marcado. Tobirama sabía una amenaza cuando la tenía delante.
Konoha, aunque muy tranquilizada desde que el actual daimyo subió al poder, el hombre aún no había podido eliminar muchas cosas. Por ejemplo, el poder del clan Hyuga. Los Hyuga seguían siendo el clan político más peligroso de todos y una verdadera amenaza. Con un clan tan peligroso, cuando se sepa de la herencia de Naruto, había muchas posibilidades de que tratasen de hacerle algo. Algunas personas podrían cuestionarse cómo él podía pensar eso de la gente de su propia aldea, pero él no era un tonto ignorante y estaba más que claro que no era un estúpido como para no ver una trama política cuando la tenía delante. A eso le añades la oferta del daimyo. Casar a Naruto con Maya Natsume convertiría a Naruto en una segunda línea de heredar el trono del daimyo. Eso le daría una sólida ventaja y garantizaría que la presencia y poder de los Uzumaki crecería casi sin límites. Él sabía que Konoha estaba fracturada. Las divisiones eran causadas por un simple y sencillo motivo de creencias de superioridad. Muy divertido. Resulta que ellos pensaban que podían elegir al Kage y todo eso. Vaya completa banda de imbéciles. Konoha había caído seriamente. Donde antes se podía considerar como la más poderosa de las aldeas, ahora había una división de cojones causada por varios motivos. El principal de todos ellos era el simple hecho de la creencia de que podían elegir al Kage. Eso, y añadido el hecho de que habían dejado a Danzo pulular demasiado, era una mala noticia. Hiruzen se había visto forzado por la fuerza del daimyo a ceder algunos derechos, parecía ser. Tal vez podría tener unas conversaciones adecuadas con el joven daimyo, o al menos eso pensó Naruto. Naruto seguramente podría convencerlo de la prioridad máxima, que era el asunto en cuestión de que el Hokage fuera escogido no por el daimyo y un consejo de civiles, sino por el simple hecho de la credibilidad de los shinobis en cuestión. De lo que Naruto había conseguido averiguar, Kakashi Hatake era un considerado miembro para ocupar dicha posición. Parecía que el joven era un ninja más que capaz y realmente era fuerte. Si a eso le añades el sello en el que han estado trabajando para asegurarse de que el ojo que porta no sea un problema, todo eso eran buenas noticias al menos. Así es como era la vida, al menos en su opinión. Konoha tenía que tener un Hokage poderoso y Kakashi lo era. Pero al mismo tiempo no era una buena idea. Ser Hokage era una posición que, aunque importante, al mismo tiempo limita. Así que, aunque Tobirama no se fiaba de la situación actual, cuando miraba a Pupilo que tenía delante, él podía decir sin ninguna duda de que, aunque estaba preocupado por el futuro de la aldea, él podía decir que el futuro de los clanes Senju y Uzumaki estaban garantizados. Siempre y cuando la gente de la propia aldea no tratase de quitarlo de en medio. Aunque conocía a su heredero lo bastante bien como para saber que en caso de que la gente tratase de hacer lo más mínimo, tendrían un muy duro y desagradable despertar. Y luego estaba Mito observando las cosas. Ella estaba interesada por todo el asunto en cuestión. No era una de preocuparse por amenazas políticas. Ella era como toda una Uzumaki que sugería limpiar la situación por completo, antes que nada. Para ella la amenaza era clara y tenía que ser atendida de la forma lo más efectiva posible. Mito vio el problema como lo era: miedo y codicia. Por un lado, la gente temía a los ninjas clase Kage. Era lógico temerlos. Eran destructores completos casi imposibles de detener de manera alguna, así que era lógico que la gente cuando mirase a uno de ellos temblase de miedo por entrar en contacto con ellos. Lógico y también una decisión esperada de la gente. Pero eso no quitaba el hecho de que para que una aldea pueda ser respetada y temida debían ser necesarios. Los clase Kage eran una mezcla de habilidades alcanzadas a su máximo potencial: ninjutsu, taijutsu, fuinjutsu, genjutsu y bukijutsu. Esos eran los requisitos mínimos de los clase Kage. Algunos, como Jiraiya o su difunto marido Hashirama, tenían por supuesto senjutsu, lo cual era una verdadera trampa, ya que aumentaba 10 veces el poder de una persona en un modo imperfecto. Por lo que, en pocas palabras, cualquier ninja con todos esos requisitos alcanzados a niveles inhumanos se podía clasificar como el ninja clase Kage. La codicia por ese poder es lo que había dejado a la aldea mal. Danzo temía ese poder en manos de cualquiera que no sea él. El muy bastardo de mierda. Danzo había destruido a los clase Kage de Konoha por el simple motivo de que quería evitar más contendientes. Afortunadamente no les había podido poner la mano encima a todos, como por ejemplo a Jiraiya y su línea de alumnos. Esa combinación de factores es lo que colocaba a Naruto en mala posición. Naruto tenía el material de ser un ninja clase Kage más alto, incluso superando a Hashirama. Diablos, tenía más reservas de chakra que Hashirama en este momento. Si bien en bruto él tenía la mitad, cuando a eso se le había añadido las reservas proporcionadas por Kurama, estaba claro que el chico lo había superado. Ella lamentaba mucho en lo que se había convertido Konoha y juró que Danzo iba a pagar.
Naruto ya le había dejado en claro que el poder de Danzo estaba desapareciendo, pero había una norma única en todos los asuntos como este. Esta norma era siempre importante. Cuando acorralas a tu enemigo no debes de darle ni la hora del día. Tengo que admitir que la situación en la que te has metido es una nunca esperado. Es cierto que Uso nunca ha sido un gran país, pero el unirnos a Inokuni y controlar las costas con puertos en ella le daría un gran poder económico al clan. Mito tenía que estar de acuerdo con que era una cosa muy buena y que estaba contenta con ella porque significaban más ventajas para el clan, aunque cuando vio la mirada de Naruto tuvo que contener una sonrisa. Tú no eres la persona que está convirtiéndose en parte de un trato por un matrimonio que le dará al clan Uzumaki esta llamada ventaja. No creo que vaya a ser un problema demasiado grande. Solo tengo que ver si esto es viable. Con eso Naruto se refería por supuesto a si el daimyo le daría el permiso que buscaba, porque si no era así él tenía más que claro que no aceptaría. Lo que dices es cierto Naruto, pero solo piensa y razona por un momento acerca de esto y piensa antes de actuar. Recuerda que toda decisión que tienes que tomar siempre debe estar adecuadamente sopesada. Nada es tan fácil y todo tiene trampas que pueden ser un real problema si no te andas con cuidado. Así es como funcionaba por desgracia el mundo. La verdad es que nos beneficiamos más de esto que nadie. Uso está en peligro. Como aliados es cierto que somos un poco difíciles de atacar, pero Kiri y Mizunokuni pueden atacar y no sería considerado un acto de guerra. Ese es el primer punto que en mi opinión hay que tener en cuenta cuando se piensa en lo que es la situación actual de Uzumaki. El primer punto es su situación política, siempre hay que pensar en el futuro de tu hogar ya que su valor e importancia era una cosa que no había que negar. Bien. Lo que dices es cierto. Ahora mismo hay muchas formas de evitarlo. La primera es formar parte de Inokuni, con eso no solo proteges a Usu, sino que además ganas el control de los puertos de Inokuni. Es una ventaja muy buena si la tienes en cuenta y creo que debes considerarla. Ella le dio su mirada patentada para hacer que se centrara. Ahora creo que te has equivocado bastante. Uso no solo tiene a Mizu sino también a Kaminari. Ambas naciones tienen mucho en contra del clan, por lo que si ven la mejor forma de hacerte daño creo que lo más sensato que podrían hacer es atacar a tu hogar ancestral. Y aunque las fuerzas militares del lugar son buenas, sus medidas defensivas no podrían soportar un ataque de este tipo. Ella tenía que hacerle entender que tenía más enemigos de los que se veían a simple vista. Naruto maldijo. Había olvidado por completo a Kaminari. La verdad es que, aunque enemigos no había pensado que atacarían por temor. Pero luego pensó en lo que dijo Mito. Él ganaba mucho dinero de Usu. Si Kumo quería hacerle daño atacarían aquí. Posiblemente lo arrasarían. Nadie más se atrevería a volver sabiendo que Kumo y Kiri podían volver a atacar. No. Tenía que pensar en los enemigos que tenía y eso incluía a la Nación del Rayo. Sería en su mejor interés de hacer planes. Bien. Aunque es cierto que unir tu feudo a Inokuni es la mejor forma de defenderlo, hay varias formas de hacer daño a ambas naciones. Tu isla ha producido en los últimos 20 años a 300 ninjas. Si bien es cierto que no son Jonin Elite, son bien y perfectamente Jonin. La mejor forma de sacar a un adversario como este no es con una gran técnica sino con tácticas de guerrillas. La forma de usar la cabeza siempre es prioritaria. Bueno, Mizu está dentro de esa maldita guerra interna, por lo que tal vez la mejor manera de hacerles daño es de destrozar por completo su sistema actual. Volver a sus comerciantes aún más adentro y castigándolos severamente. No es un mal plan. Y con su guerra estar sucediendo, cuanto más daño se haga entre ellos mucho mejor será. La verdad es que era un buen plan cuando ponías a pensarlo. Kaminari será más difícil. El Raikage mantiene en corto a todo el mundo. Nadie quiere enfrentarse con el hombre. Si él da una orden nadie lo desobedece. La mayor razón por la que no es discutido si los informes de inteligencia son ciertos es que su hermano tiene el octavo Biju y de ninguna manera quieren enfadarlo porque es capaz de controlarlo por completo. Era pura lógica. ¿De verdad quieres enfadar a una persona que claramente tiene como hermano al portador del segundo Biju más fuerte? Sí. Tengo que reconocer que eso es un severo problema que tienes. Archibir fue un Biju realmente aterrador. Poder destructivo la mitad de grande que el de Kurama. Velocidad y capacidades defensivas altas. Creo que tengo que decir que es muy aterrador enfrentarse a eso. Pero estás olvidándote de un detalle muy importante. ¿Cuáles son las debilidades actuales de Kumo?
Ella sabía esta información gracias al servicio de espionaje que tenían para obtener los informes de Jiraiya al respecto de todas las naciones. Bueno, hay 3 puntos débiles actualmente. El primero de ellos es que Kumo en este mismo momento que tienen menos clientes que Konoha. Es debido a la desconfianza hacia la nación por el truco que lanzaron con el intento de secuestro de Hinata. Si bien el plan era muy bonito y todo eso y consiguieron hacer daño a Konoha, al final salieron perjudicados ellos mismos debido a la mala publicidad. Ese había sido un duro golpe para ellos de lo que se había podido enterar. Otra debilidad que Kumo padece en este mismo momento es que, aunque posee tropas de buena calidad y efectivos variados para luchar en la guerra, le faltan alimentos. Kaminari es una nación montañosa con una escasa cantidad de terrenos en los que pueden trabajar para la agricultura. Sus razones para entrar en combate con Konoha en más de una ocasión era expandirse para eliminar esa flagrante debilidad. Era un golpe bastante fuerte y Naruto, siendo quien era, sabía cómo explotarlo. Y su última debilidad es la escasez de ninjas clase S. Si bien Kumo tiene un ejército amplio, debido a su programa militar, su diversidad en capacidades de lucha es muy pequeña. La mano derecha del Raikage posee una línea de sangre, pero en cuanto a sus habilidades palidece en comparación de Kakashi. Sus mayores armas son Yugito-ni y Killer Bee. Ellos son sus mejores opciones para cualquier combate. Pero por desgracia o suerte, según como se vea, no puede emplearlos del todo. Eran sus debilidades. Bien hecho, Naruto. Ahora sabemos las debilidades de Kumo. Ahora explícame en determinadas palabras cómo le harías daño a Kumo para asegurarte que ellos se atreven a intentar un movimiento en tu contra. ¿Cómo lo haría exactamente? Mito miró a Naruto sabiendo que su tiempo de conversación se terminaba porque Tobirama quería darle su misión. Bueno, si quisiera hacerle daño a Kumo, severamente atacaría, dando a entender una consecuencia mayor y más aterradora. La más simple es hacer creer que poseo control sobre el Kyuubi. Me daría una sólida ventaja sobre mis oponentes de tal forma que los eliminaría. El poder del Kyuubi es lo bastante grande como para someter a casi todos sus hermanos si se unen contra él. La única posibilidad sería ser abrumando, y eso sería también difícil debido a las técnicas de acción abierta de Kyuubi. Era de pura lógica. Bien pensado. Kyuubi te da una ventaja mortal sobre todos tus enemigos. ¿Por qué? Porque es el Biju más poderoso. Solo se ha sabido de 2 personas que pueden luchar contra él, y esos son Hashirama y Madara. Pero te has olvidado que tienes una herramienta única. Una herramienta que te da una perfecta oportunidad de hacer algo más dañino que solo luchar con el poder de Kurama. Ella estaba sonriendo como una loca cuando sugirió este plan. La cruda realidad es que si Kumo quiere competir con el poder destructivo del Kyuubi, tendría que enviar a sus 2 Jinchurikis y a su propio Kage. Y hay que decir que las posibilidades de ganar son mínimas en el mejor de los casos. Pero además de todo, creo que tienes en tu poder un determinado contrato creado por el propio Kurama. ¿Cuál crees que sería el efecto de convocar al más poderoso de los 9 Biju de tu interior y dejarlo suelto? Y ella sabía la respuesta a eso perfectamente. La respuesta es que todo el mundo se cagaría por completo. Naruto tuvo que estar de acuerdo con su mentora. Mito no decía ninguna mentira. De hecho, tenía que estar de acuerdo con sus planes. Es decir, soltar a Kurama para jugar con Kumo sería desastroso para ellos. Si al mismo tiempo él estaba echando un cable para limpiar la basura, las posibilidades de los ninjas de Kumo eran bajas. Sí. Lo que dices es cierto. Pero tengo que dar una demostración del poder de Kurama para aterrar completamente a Kumo. La única opción que veo a ello en su mejor momento es cuando Suna ataque a Konoha en estos exámenes dentro de 6 meses. Saber que Suna estaría traicionándolos era molesto, pero así es la vida. No siempre podías contar con que la gente usase su cabeza antes de saltar hacia adelante. Desgraciadamente, Naruto, lo que Mito no está diciendo es que, aunque eso pasase, aún atacarían a Usu pensando que te harían mucho daño. La única opción que te queda en verdad es casarte con Maya Natsume sí o sí. No tienes más opciones. Pero también tienes que hacer otras cosas. Después de todo, tu enemigo no te dejará en paz, así como así. Debes de enviar un adecuado mensaje a ellos. Tobirama no sentía amor alguno por Kumo, así que sabía que lo que estaba por sugerir sería brutal. Desgraciadamente, lo que nuestro querido amigo del agua dice es cierto. Kumo, incluso con la amenaza de Kurama, todavía puede atacar. Por suerte o por desgracia, estamos hablando de una nación rencorosa con creencias militaristas y de superioridad. Además, te estás olvidando que ellos no son los que tienen que lanzar el ataque, sino que solo tienen que contratar a los que podrían perfectamente hacerlo. Y ella sabía que era una cruel posibilidad. Hay una opción viable.
Una que metería miedo en el cuerpo del enemigo. ¿Quieres que haga eso? ¿No es así, Tobi-sensei? ¿Quieres que deje saber de mi Mokuton y Iraisin dentro de 6 meses durante el ataque de Suna? No puedo decir que sienta amor alguno por Suna. He oído cómo tratan a su Jinchuriki, y tal vez una lección de humildad sea buena idea. Naruto no había tardado demasiado en ver lo que quería que el Nidaime quería, en efecto. La cruda realidad es que Kumo necesita aprender que Usu está protegida con un clase S y que dicho clase S tenga acceso a recursos de alto nivel destructivo solo haría más daño a Kumo, ya que sabrían perfectamente que no deben meterse en el camino de semejante nivel de poder destructivo. Era una forma simple de eliminar a su enemigo del tablero de juego. Naruto pensó detenidamente en qué hacer. Lo que Tobirama decía era cierto. Mokuton tenía que salir a la luz. Y si de verdad es cierto que Suna los atacaría en 6 meses, si él destruía a la fuerza militar de Suna, había muchas posibilidades de que la gente se lo cuestionara 2 veces antes de hacer ningún tipo de estupidez. Pero aún necesitaba respaldo político, así que, le gustase o no le gustase, tenía que casarse con Maya Natsume. Naruto, creo que es mejor que te dé lo siguiente. Han sido 5 años que te hemos entrenado adecuadamente. Y en esos 5 años has llegado muy lejos, no puedo negarlo. Pero tenemos una última misión para ti. Una misión brutal. Tobirama sabía que lo que estaba por pedirle al joven heredero era mucho, pero precisaban de hacer esto. Has llegado lejos. Como ninja tienes un material y una habilidad sin igual. Pero toda la habilidad del mundo es insignificante si no tienes la voluntad. Necesitas tener voluntad para hacer lo que hay que hacer. Y en ocasiones eso significa ponerle fin a una vida. Es muy difícil. Pero una cosa que debes ser capaz de hacer, Naruto. Era muy duro pedirle esto al joven Uzumaki, pero él sabía mejor, ya veo. Naruto no negaría que estaba esperando una tarea como esta. A diferencia de lo que su buen mentor podía pensar, había sabido que esto pasaría más tarde o temprano. Bien. Tu objetivo es la base de entrenamiento Ne. Este año se supone que sale la nueva tanda de asesinos de Danzo. Todos ellos jóvenes de 13 años como tú. Eso lo hace más difícil, de eso no tengo ninguna duda, pero yo confío plenamente en ti, Naruto. Sabía que era duro, pero esos ninjas Ne ya estaban muertos desde el mismo momento en que Danzo les colocó las manos encima. Lo único que estaban haciendo por ellos era ponerle un punto y final antes de que ellos se mataran de otra manera. Academia de Konoha. En la academia todo el mundo estaba nervioso. Padres alentaban a sus hijos para hacerlo bien. Muchos pensaban en lo bueno que era todo esto para sus futuros niños. Estaban más que seguros de que lograrían grandes cosas. Los padres civiles no tenían la más mínima idea de dónde estaban metiendo a sus hijos. Ninguno de ellos se daba cuenta que dejaban ir a sus hijos a una carrera de muerte, asesinato y Dios sabe qué más. Hinata vino con calma y paz. Sabía que hoy era el día en que se terminaban los días tranquilos. Kurenai le había dejado en claro que se habían terminado los días en que ella tenía tanta libertad. Anko se aseguraría de que ella tendría una vida muy ajetreada. Sería sin ninguna duda muy divertido. También ella estaba disfrutando de su tiempo fuera del clan. Si bien se reunía con su hermana en secreto mucho, ella no negaría que la libertad que sentía por no tener que hacer nada con el clan era una cosa que no extraña. Estaba contenta. Contenta de no tener que contenerse. Contenta de no ser una chica promedio. Contenta de no ser una chica débil. Porque eso es lo que le esperaba si se hubiera quedado en el clan. El clan estaba demasiado obsesionado en su opinión con el Huken, cegándose a las muchas posibilidades que habrían otras habilidades ninja. Ella opinaba que esa forma de ser del clan no haría nada más que traer problemas. Si bien los problemas podían ser una cosa, ella no tenía nada en contra de eso. Ya no pertenecía al clan. Y ella había aprendido a defenderse por sí misma. Estaba contenta consigo misma por hasta donde ella había llegado, y no quería tener nada que ver con un clan tan débil. Y al mismo tiempo la oportunidad realmente buena que ella tenía en este momento no podía ser desaprovechada. Se negaba a dejar que lo que el clan quería la guiase. Ella sería el miembro de sangre Hyuga más poderoso en los últimos 500 años. Haría palidecer a todos los Hyuga antes que ella. No ayudaban sus 2 elementos duales, ya que le ofrecían una considerable ventaja sobre sus otros oponentes. Y ella también estaba satisfecha. Naruto de alguna manera le había conseguido copias de los pergaminos de los movimientos Hyuga. Una cosa que la hacía feliz. Los movimientos de por sí eran mortales.
Añade a eso su manipulación elemental y sin ninguna duda llevaría una sorpresa a todos aquellos que pensasen de alguna manera que podían tener una oportunidad frente a ella. Sin embargo, cualquier cosa que podía pensarse fue cuando vio entrar a Naruto. No era ningún secreto que a ella le interesaba el chico. Muchos habían bromeado que ella era una fan del chico solo para recibir un tratamiento agradable a sus manos. Ella estaba interesada en él, eso es cierto, pero era una chica fan. Ella había demostrado ser interesada en Naruto. Por varias razones. Naruto no demostraba estar en la cima, pero ella sabía por qué. Ella sabía que Naruto no quería de ninguna manera destacarse porque sabía que el resultado de tal acción traería más problemas que beneficios. Es decir, él no quería que la gente lo considerase peligroso. La gente pensaba que en lo único que se destacaba era en Taijutsu. Ella solo podía encontrar lo gracioso. La gente hablaba de cómo Sasuke era un prodigio. De cómo no tenía igual. De cómo era la máxima estrella en ascenso de Konoha. Idiotas. No había que negar que Sasuke era un ninja capaz. Ella no lo negaría. Pero la cruda realidad es que Sasuke no tenía nada contra Naruto. Sus reservas de chakra solo eran en el mejor de los casos un poco por encima del Chunin de rango veterano. No, Sasuke era poderoso entre su edad, pero no era un verdadero monstruo como lo era Naruto. Naruto estaba con solo una 20ª parte de su poder. Ella normalmente no diría nada, pero supo de inmediato lo que era, un clon. Naruto hacía eso muy a menudo. No es que considerase inferiores a los maestros ni nada, sino que hacía más cosas y precisaba de un agente intermedio para hacer creer que él no estaba haciendo nada. Ella se rió pensando en el tipo de cosa que Naruto debía estar haciendo en ese mismo momento. Bien podía ser una broma o simplemente ignorando todo esto. Su curiosidad le hacía preguntarse qué podía estar tramando Naruto, ya que ella sabía perfectamente que cuando él tramaba algo las cosas no terminaban nada bien para mucha gente. Se preguntaba quién era la víctima. Aunque tal vez era un asunto de sus tutores. Ella los respetaba mucho, por supuesto, pero, aunque los respetaba no quería decir que los apreciara. Habían empujado a tal nivel a Naruto que algunos pensarían que Naruto era más máquina que ser humano. Shikamaru frunció el ceño. Desde hace 5 años él había tenido que entrenar aún más en serio que nunca antes. Su padre era uno de relajarse. Pero cuando empezó la academia, entre la academia y su padre se quedó en claro que no tendría ningún tipo de relajación. Su padre no iba a darle un momento de paz por órdenes de su esposa. Su madre no quería que su hijo fuera una víctima. Esas eran las palabras que ella empleó. Su padre lo había entrenado para ser un monstruo. En sus propias palabras, él tenía que ser lo más fuerte, lo más peligroso y lo más letal posible. Su mente era un arma, de eso no había ninguna duda. Su padre le había dejado en claro de que nada servía su mente si era inutilizada de alguna manera, y aunque es cierto que él era un táctico increíble, él tenía que ser enseñado a pensar en medio del campo de batalla. Él frunció el ceño. Todo esto había comenzado hace 5 años después de la aparición de Uzumaki. No sabía qué es lo que tenía en mente su padre, pero al parecer su aparición hizo que su padre temblara un poco de miedo. Su padre había tomado un curso de acción inesperado por completo debido a la presencia del rubio, y eso hizo cuestionar a Shikamaru por completo. También había visto la tensión en Inoichi las pocas veces que lo veía en la academia y pillaba a Naruto. No sabía qué es lo que pasaba, pero al parecer su tío honorario no estaba muy contento con Naruto. Al final no era su problema. Mientras no lo moleste, él estaba contento. Sin embargo, su padre le había dejado en claro que no tentase a Uzumaki. Su padre pensaba que Uzumaki era un verdadero peligro aterrador al que si desafiabas de alguna manera esto terminaría mal para ti. Su padre no lo despreciaba, pero estaba claro que el hombre trataba de analizar en más de una ocasión al Uzumaki y no descubría nada. Y eso lo asustaba. Además, Shikamaru también tenía que admitir que había aprendido de Naruto. Una vez Naruto lo había sorprendido tratando de mejorar su juego de estrategia. Él lo había desafiado no a un juego de shogi sino a un combate mental. Es decir, un combate enumerando ventajas y desventajas entre los dos de ellos. Jamás había trabajado en algo así. Era mucho más intenso de lo que había imaginado y había aprendido varias cosas. Shikamaru había aprendido que el poder no era solo la capacidad de combate sino el conocimiento. Sabiendo eso, Shikamaru había aprendido a través del combate que en términos ninja estaba demasiado especializado. Él se había sorprendido cuando le contó eso a su padre, y él había dicho que estaba impresionado por descubrirlo tan pronto. Desde ese día su padre lo había llevado a un lado.
por un lado, para entrenar la afinidad elemental de Shikamaru, que era el Katon y el Doton. Muy interesante. Según su padre, ambos elementos eran importantes. El Katon podía ser un elemento ofensivo, pero para un Nara podía ser una de las ventajas más grandes, ya que le permitía generar una gran cantidad de sombras. El Doton, por otro lado, le permitiría moldear el campo de batalla perfectamente. Fuinjutsu. Jamás había pensado que hubiera una gama de habilidades tan alta. La aprendió de Naruto. O más bien Naruto le abrió la puerta. Él solo siguió el camino y punto final. Él se sorprendió mucho cuando le preguntó una vez a Naruto por qué lo ayudaba y Naruto solo le había respondido que lo ayudaba porque tenía cerebro y sabía usarlo y que tal vez con ese cerebro podría conducir a la gente. Sabía que Naruto no solo lo había ayudado a él sino también a Hinata y a Shino. Hinata fue fácil decir que los dos eran amigos. No se los veía juntos, pero era claro que eran amigos. Solo había que ver cómo los dos luchaban entre sí en los largueros. Hinata es la que más problemas le daba en combate. La única razón por la que él ganaba es porque Hinata no se empleaba a fondo. Shino analizó tranquilamente la situación, estaba emocionado. Nadie lo diría. Aburame eran tan controlados. Tan fríos. Nadie se daba cuenta que los Aburame se sentían un poco solos porque ellos no se sentían cómodos con la gente. Eran parias en la aldea. Y él había estado de la misma forma que muchos otros Aburame. Aún recordaba sus primeros días de la academia. Todos saliendo de su camino por ser un Aburame. Hinata había sido esa hermana que siempre había querido. Que le había dado felicidad. Alegría y una buena amistad. No ayudaba a que Hinata siempre lo escuchaba. Siempre trataba de razonar con él y siempre trataba de hacerle ver que relajarse era de suma importancia en vez de centrarse en exceso en cualquier cosa. Ella le había enseñado. Ella lo había cuidado en todo momento que se le había dado la oportunidad. Él estaba más que contento con ella y estaba decidido a protegerla. Shino también se había juntado con Naruto, aunque más en secreto. Shino había sabido que había algo raro con Naruto por varios motivos. Primero, sus reservas de chakra tan grandes que hacían ver a los ninjas adultos como si nada. Segundo, la potencia de su chakra no era posible. Y tercero, el extraño chakra agresivo en él. Shino había visto cómo se trataban Hinata y Naruto y temía que Naruto pudiera de alguna manera ser una amenaza para Hinata, así que un día él lo había seguido a un bosque solo para darse cuenta de que él lo había llevado allí. Desde entonces los dos habían sido amigos. Naruto era esa persona que lo defendía. Cada vez que un civil se había burlado del dicho civil, había aprendido por las malas y de la peor manera posible a que uno no se burla de la gente sin esperar consecuencias por sus actos. Jamás había esperado ese tipo de defensa de nadie, pero Naruto lo había defendido. Además de eso, Naruto le había dejado en claro que si quería aprender más de las artes ninja no podía cerrarse, y Naruto lo había ayudado. Cuando él preguntaba cómo podía hacer jutsus elementales con sus bajas reservas, Naruto solo le había contado que había una habilidad de ninjutsu que todos tenían que dominar: flujo de chakra. Shino se había sorprendido por eso mismo. Jamás había pensado en su vida que eso podía ser posible. Canalizar su chakra Doton en los insectos, no solo haciéndolos duraderos frente a casi todo tipo de ataques, sino canalizar ese chakra por su cuerpo o dominando un arma como su Sansetsu. Con eso le dio una sólida ventaja. Pero eso no fue lo mejor. No. Lo mejor fue el último regalo de Naruto. No fue difícil saber que era un Jinchuriki. Habían aprendido de ellos en la clase de historia. La clase de historia no solo se usaba para enseñar acerca de los grandes ninjas de Konoha, sino de todo ninja de alto calibre que tenía que ser adecuadamente respetado. Los Jinchuriki en los últimos 20 años habían llegado a esa posición. Han de la armadura de vapor, Roshi el mono de lava, Killer B y el Yondaime Mizukage. Todos ellos considerados verdaderos enemigos. Cuando le preguntó acerca de ello, Naruto se lo confirmó, y cuando Shino le dijo lo que era, solo respondió que Kurama era tanto una víctima como él. Cuando Shino había cuestionado, se había sorprendido. Y cuando manifestó su simpatía, pasó algo extraño. Kurama se ofreció a hacerle un regalo. Pidió a toda su colmena activa y dejó salir una pequeña cantidad de su chakra, que fue asimilada por sus aliados con cuidado. El resultado se podía decir que era muy interesante. Para Shino, Naruto era un mejor aliado que muchos de los idiotas de la aldea y sentía pena por ellos. Sentía pena por la gente de Konoha, que no tenía la más mínima idea de la mierda en que estaban. Pero bueno, ese no era su problema que le quitase el sueño. Gracias a Naruto estaba en el buen camino.
Él había estado interesado y cuando Naruto le contó de maneras que podía aumentar su chakra en verdad lo había aceptado. Pero al igual que Hinata Shino, se preguntó por qué Naruto parecía tan débil. No había que ser un genio para deducir que Naruto era un clon, porque sin embargo Naruto enviaría un clon a la academia. Normalmente él habría pensado que era más que nada porque no quería tener nada que ver con esta gente. Comprensible desde su punto de vista, pero mientras que había gente que miraba a Naruto bien lo sabía que no hacían eso. Un claro ejemplo era Sasuke Uchiha. Para el niño Uchiha Naruto era un serio problema que tenía que ser atendido ya que sentía una amenaza viniendo de él. No se fiaba de Naruto. Si había algo que no soportaba era aquellos que eran más fuertes que él. Porque para él era una desgracia considerable. Sasuke miró a Naruto y sintió celos en todo momento. Sintió ira. Le habían dicho en muchas ocasiones que era un genio. Que era excelente por encima de todos los demás. Y él normalmente se lo creía. No consideraba a nadie en la academia a su nivel. Pero Naruto, que solo era basura en su mente, estaba siempre golpeándolo. No importaba lo que él intentase. No importaba cada plan al que llegaba en la mente. No importaba lo que sea que pensase. No importaba nada. Porque él siempre lo golpeaba y lo vencía. Y si por alguna razón insultaba a alguien cercano a Naruto, entonces las apuestas estaban apagadas. Era una ley no escrita: jamás insultar a nadie con quien se lleva bien o parece apreciar. El último en hacer semejante estupidez fue Itachi. El niño civil tuvo que abandonar la academia. Su padre estúpido le había ordenado al niño que atacase a Naruto. Naruto lo había ignorado por completo. Era comprensible. Itachi no suponía una amenaza de ningún tipo, así que fue comprensible que él no quisiera tener nada que ver con él. Hasta que el niño había insultado a su madre. Ese día fue la primera vez desde la masacre que sintió miedo. Jamás en su vida se había sentido más aterrado en la vida. Había oído que los ninjas usaban algo kill intención. Era una sensación aterradora. Básicamente era el equivalente a transmitir por chakra tu sed de sangre y poder. Jamás en su vida había presenciado algo así. Estaba seguro de que cuando el imbécil civil había insultado a los padres de Naruto, podría haber presenciado a un zorro en las espaldas de Naruto que rugía. Naruto destrozó por completo al niño. Todo lo que vieron fue un borrón. Pero lo que todo el mundo sabía es que Naruto golpeó con tanta fuerza que se escuchó el sonido de la ruptura de la espalda de Itachi. El niño lloró de miedo por no sentir las piernas. Según informes, el niño recuperó la capacidad de moverse, pero nunca más volvería a ser un shinobi. Por supuesto, habían tratado de atacar a Naruto. Lo habían acusado de ser más bestia que hombre. Él solo se había reído en la cara de todos los que lo atacaron. Solo se rió y aún recordaba sus palabras de aquel día. Jamás las olvidaría y lo estaban persiguiendo como un recordatorio de jamás meterse con el Uzumaki. Somos entrenados para ser asesinos. ¿De verdad pensáis que si una persona insulta a otra se dejará, así como así? En mi caso es mayor. Mi madre era la heredera y señora de Usu antes que yo. Insultarla es un insulto a cada persona de Usu y actuaré en consecuencia con toda la brutalidad. Somos entrenados para ser asesinos. Pero yo lo llevaré a un paso más allá. Yo seré un puto monstruo. Las palabras de Naruto habían congelado a todas las personas, entendiendo más que nunca que la idea de meterse con él de alguna manera era una cosa que, si bien iba a terminar, no terminaría de ninguna manera bien para ti. Sasuke gruñó. Odiaba lo que le hacía sentir. Odiaba sentirse débil. Porque así es como se sentía al respecto. Se sentía débil cada vez que pensaba en ello. Se sentía patético en comparación con Naruto. Y el que entrenaba de tantas maneras y de la forma más dura posible era algo que no podía soportar. Iruka Umino entró en la clase. Diablos, podía sentir la emoción, pero sus ojos se posaron en Uzumaki. El niño era un verdadero demonio, o al menos eso pensaba él. Después de todo, castigó a Itachi con una dureza y fuerza monstruosa. No habría hecho nada más que echarlo de la academia, pero todo lo que dijo al Hokage cayó en saco roto. No ayudó a que el Hokage dijo que si el otro niño no era capaz de aceptar que había gente por encima de él, no valía como ninja. Escuchadme atentamente. Este es vuestro examen final. Este examen cuenta con 3 partes. La primera parte será una prueba teórica para saber los conocimientos que tenéis al respecto de no solo Konoha, sino también de todos otros puntos importantes. Iruka dejó que la clase se asentara. Sabía perfectamente que la gente le escuchaba atentamente.
Irónicamente, el nuevo sistema de historia de Shinobi había permitido a más niños aprender más estilos diferentes. El segundo examen son las aptitudes físicas, velocidad, resistencia, habilidades de combate y por supuesto pruebas de puntería. Dejadme ser claro. Esto es prioritario. Junto con la otra parte suman un total del 60%, por lo que es en vuestro mejor interés de estar prestando atención y ponerlo todo. Esta prueba era bastante dura, pero él estaba más que seguro de que todos los niños la pasarían. Y la siguiente tarea es posiblemente la más compleja: artes ninja, ninjutsu y genjutsu. Se probará si los alumnos son competentes en las artes ninja en el sentido de combate, así como también se probará las capacidades para soportar todo lo que se les lance. Esta prueba será para ver si se han cumplido los estándares en términos de ninjutsu y genjutsu. El asunto era serio y era en su mejor interés usar la cabeza, porque de lo contrario el alumnado suspendería. Uno por uno pasaron los exámenes teóricos a los alumnos. Cuando Mizuki lo miró tenía esa mirada llena de odio. Imbécil. El Moku clon estaba tranquilo, aunque cuando vio su examen alterado con genjutsu casi sintió una fuerte tentación de matarlo en ese mismo momento. Era insultante que pensara que podría hacerle daño en ese momento, pero decidió ser una persona más sensata y decidió que lo haría en otro momento único, que seguramente sería la mejor oportunidad para él. Mizuki sonrió. Pensaba que esto podía salir bien. Él estaba seguro de que el monstruo no podría romper el genjutsu. Estaba anclado con un sello. Era curioso cómo los antiguos asesores del Sandaime estaban tan interesados en sabotear al niño. Si él fallaba no podría pertenecer a las fuerzas ninja. Sin embargo, solo un momento después el genjutsu se rompió. Vivió como el niño empezaba a escribir. Maldijo por completo. Ajeno a su conocimiento y el de Iruka, un Anbu había observado todo. El Anbu en cuestión tenía órdenes de vigilar esto para asegurar evitar sabotaje de cualquier tipo. Solo los idiotas se confían al respecto de cualquier cosa, y más aún cuando esas cosas pasan delante de tus narices. No. El Anbu tenía claras órdenes por encima de todo de vigilar el examen, y cuando se dio cuenta de la prueba amañada enviaría a por Mizuki. Hiruzen había sospechado que los ancianos querían sabotear de alguna manera a Naruto. Sabían que el examen de ahora solo era para consolidar a los alumnos cuando son colocados con un maestro, pero el hombre había sospechado que querían hacerlo fallar para poder tener una excusa y enviarlo a Danzo. El examen avanzaría sin problemas. Todos los intentos de sabotaje golpeados con fuerza, y por último y punto final la decisión de llevar a Mizuki al departamento de interrogatorios. Después de todo había intentado hacer un sabotaje en cada prueba. El hombre era persistente, de eso no había mínima duda, pero el hombre no era tan inteligente como se pensaba, ya que había sido no solo capturado en sus acciones, sino que además de eso se habían tomado las medidas adecuadas para tratar con él de manera permanente. Consejo de Konoha. Hiruzen miró al joven daimyo que parecía contento. No sabía qué es lo que había pasado, pero el chico estaba claramente alegre. Así que lo mejor era dejarlo ser para cuando los miembros de los clanes llegasen. Estaba más que seguro de que algunos se llevarían un shock ante la presencia del joven aquí, pero no tenían nada que hacer o decir en lo que se refería a la vida del joven príncipe. La verdad es que aún estaba sorprendido por el curso de acción del daimyo. Lo había sorprendido bastante. No había esperado de manera alguna su decisión de querer unir a Usu por medio del matrimonio. Aunque era una agradable sorpresa en comparación con otras cosas que podrían haber pasado. Muchos nobles estaban en aserto más hostiles, lo que podría haber terminado mal. Los nobles se consideraban inteligentes. Él los consideraba estúpidos. No se daban cuenta de en cuánta mierda se metían cuando trataban con Danzo. Cada misión, cada tarea que le encargaban, era una apertura para el aprovechar más tarde. Los muy idiotas ni se habían dado cuenta de ello. Pero no era su problema. Su principal problema había sido garantizar el estado adecuado de Konoha, lo cual no fue fácil por las acciones de todos ellos. Él no sentía piedad. Ellos se habían metido de lleno en la tormenta de mierda. Porque si ellos hubieran sido leales a Inokuni, no habrían hecho ni la mitad de mierda que hacían. Por desgracia, a pesar de sus acciones, el más importante de los comerciantes de Inokuni a ser arrestado había escapado. Gato. Ese hombre había sido descubierto como ser parte de una organización de trata de esclavos. Ni que decir tiene que el joven daimyo no había sido feliz. Había cosas que Hiruzen no permitía. Después de la traición de Orochimaru, en su mente muchas cosas malas pasaron. Hiruzen había sido una vez un hombre que creía en lo mejor de la gente que lo rodeaba. Sabía de las acciones de Danzo, pero confió en el porqué.
Porque Danzo había demostrado lealtad a Konoha por encima de todo. Si hubiera sabido todo el daño que esas acciones harían, habría matado hace mucho tiempo a Danzo. Había sido débil. Había sido confiado. Y muchos habían pagado el precio. No más. Él no toleraría más. Por eso estaba de acuerdo con los planes del joven Daimyo. Apoyar a Naruto era claramente valioso por varios motivos. El primero y más importante de todos es que con Naruto más unido a Inokuni eliminaran los cursos de acción más radicales de algunas personas. Shin estaba tranquilamente pensando en lo que iba a ser el próximo paso. Había recibido un comentario de que el joven Naruto estaba de acuerdo con lo que le había pedido. Eso era una buena noticia, al menos en su mente. Le daba una seria ventaja, al menos en su mente, y al mismo tiempo le daba un poder más a Inokuni. Cierto es que el chico pedía ciertas cosas, pero no podía evitar estar de acuerdo con ellas. No. Él dejaría que el joven en cuestión se salga con la suya. No había ningún problema en ello. Y lo que él ofrecía era bastante bueno. Una reducción del 20% en el coste del uso de las rutas marítimas de Usu y un descuento del 30% por el uso de la fuerza naval de Usu. En pocas palabras, era una ventaja sólida, que él podía decir les favorecía bastante. El problema que había con muchos de los nobles es que eran míopes. Ellos solo pensaban en lo que podían ganar por medio de sus tácticas estúpidas. Ellos solo pensaban en los beneficios y en explotar a la gente. Y sabía lo bastante bien que pasaría si ellos atacasen de manera alguna a uno de los vasallos de Naruto. Era lógico. Era lo más normal que al final, ya que si había una cosa que había quedado más que clara de él es que era protector de lo que consideraba que era suyo. A eso le añades algo más importante, y es que fastidiaba considerablemente a los nobles. No había nada mejor que eso en su mente. Los nobles eran gente bastante desagradable cuando los dejabas en paz. Se pensaban con más derechos por haber nacido. Se pensaban con más derecho por tener dinero. Había una lección que él había aprendido. El poder es poder. Y actualmente los ninjas y samurái tenían ese poder, así que no. Uzumaki tendría lo que pide. Los nobles tendrán que comportarse en los feudos de Uzumaki. Se le permitiría el reclutamiento para la creación de las policías que solo obedecen a él y a él, por supuesto, y además de eso él obtendrá ciertos beneficios como autorización para disciplinar a aquellos que traten de alguna manera de hacer daño a los suyos. Si a alguien no le gustaba, a él no le importaba. Danzo no era feliz en este momento. Había muchas cosas saliendo de control para él ser feliz. No había nada que quería más que controlar toda la situación, pero no podía. Él sabía que tan pronto como sus unidades estuvieran listas las enviaría a hacer algo de trabajo. Había podido esconder a Gato, que era su principal medio de negocio. Gato le había proporcionado niños. Si bien él habría preferido niños de diferentes clanes, desgraciadamente no se podía hacer. Era un verdadero malestar desde su punto de vista. El Daimyo había colocado una generosa recompensa de 2 millones de ryō por la vida de Gato. Sabía que Gato había estado metido en ciertos negocios un poco agresivos con objetivos claros de usar la trata de personas, pero no había esperado que eso claramente molestase al joven Daimyo. Tal vez fuera el hecho de que él había apuntado a su hermana una posibilidad. Era bien sabido de lo protector que era el Daimyo de su hermana y sabía perfectamente que eso podía realmente terminar muy mal, pero no podía hacerlo. Necesitaba dinero y necesitaba gente. La única persona a día de hoy que lo atendía era Gato. Los demás comerciantes que en el pasado escucharon estaban muertos. Hiruzen había hecho una amplia limpieza. En vez de ir a por el pez más grande desde el principio, fue a por lo más bajo. Si bien el imperio de Gato era el más grande de todos los comerciales que había, la cruda realidad es que destruyendo a todos los demás, habían destruido más de un 60% de su obtención de fondos y soldados. El problema también estaba en que si Gato caía, las posibilidades eran que con él cayera toda su red de negocios. Nadie querría entonces hacer tratos con él. Necesitaba a los 20 soldados que tenía para cumplir misiones. Por un lado, haría daño interno a Konoha y Inokuni, dirigiendo su atención a otra parte por completo y obligando a los dos enemigos que tenía a pensar diferentes cosas. Y luego se aseguraría de o bien poner a salvo a Gato o de eliminarlo y poner un títere. Tenía que hacer algo lo antes posible. Tenía que eliminar la amenaza. Pero al menos sacaría algo de todo esto. Sus contactos aún le habían permitido esta posición. Si bien no tenía voto, tenía voz, y si había algo que él sabía perfectamente es poner a unos contra otros. Sea cual sea el tema que tenía que ver con todo esto, se zanjaría lo antes posible. Al final esto era una guerra.
Una guerra que se negaba a perder. Él debería de haber sido el Hokage hace mucho tiempo. Era el ninja más fuerte. Superaba incluso al patético mono. No dejaría que lo que era por derecho suyo se le pasase a alguien más. Viviendo como seguramente Hiruzen estaba contento en este mismo momento con cómo las cosas iban, lo más seguro sin ninguna duda es que él saldría en el lado vencedor. Bienvenidos a esta reunión de gran importancia. El Daimyo ha mandado llamar porque trae noticias muy importantes para el futuro de Ino-kun y quiere hacerlas saber. Vosotros sois los primeros en enterarse. Hiruzen estaba sonriendo por dentro solo de pensar en lo divertido que iba a ser ver la mirada de algunas personas. Especialmente Danzo con las nuevas noticias, por supuesto. Gracias, Hokage Dono. Es cierto. Tengo noticias que son importantes para Konoha y todo Ino-kuni. Como es bien sabido, ha habido que hacer algo de limpieza. Mi padre dejó que demasiadas malas hierbas crecieran. Y los ninjas fueron cortados de hacer lo que podían por algún tercero. Eso no era bueno, por desgracia. Shin miró a los presentes con especialmente su mirada cayendo en la figura de Danzo. El hombre había hecho más daño que bien a Konoha. Durante el gobierno de mi padre los comerciantes y nobles se han salido con la suya. Han realizado muchas acciones que desde luego yo no apruebo y han hecho daño al nombre de Ino-kuni y también al de sus ciudadanos. Soy muy enterado de muchas prácticas que ellos han hecho. Y me alegro de haber podido poner a alguien como el Sandaime en la ardua tarea de poder hacer la limpieza. Shin podía decir por las miradas de los miembros del Consejo Civil que ellos no eran felices. Ellos no estaban contentos con la mayor parte del poder que tenían en todo Ino-kun y desaparecer. Pero el futuro es el futuro. Y me propuso añadir un importante territorio a Ino-kuni, Usushio. Algunos aquí han intentado todo por hacerlos de Ino-kuni y robárselo a sus legítimos propietarios. No soy feliz por ello. Porque estas personas me representan y me han hecho quedar mal ante los demás señores, así como hacer ver a la familia de I como una familia llena de gente codiciosa sin real valor. Y con eso él miró fijamente a Danzo. No era ningún secreto que Danzo había querido reclamar la isla para Ino-kuni y despojársela al clan Uzumaki, alegando que en este momento no la podían administrar adecuadamente. Con el debido respeto, Daimyo-sama, no se han tomado acciones como esa de ninguna manera. El clan Uzumaki es un importante aliado de Konoha, nunca nos atreveríamos a hacer semejante acto despreciable. Uno de los miembros del Consejo Civil trató de decir algo más cuando una presión imponente se hizo eco en toda la sala. No venía del Hokage. No, si hubiera venido de Hiruzen la presión habría sido peor. No, la presión venía del joven Daimyo. Y el joven en cuestión se veía realmente enojado en ese mismo momento. ¿De verdad que parezco un tonto? ¿De verdad crees que no me entero de nada? ¿De verdad creías que no me enteraría de todos los antiguos planes de mi padre? Recuerda tu lugar. Puedes ser un miembro del Consejo de Konoha. Puedes ser un comerciante del más alto nivel. Pero solo eres eso, una persona. No tienes sangre de otros. No tienes cuentas que saldar. El clan Uzumaki ha sido un aliado de Ino-kuni durante 100 años y mi padre, en colaboración de miembros de este consejo, quería robarles todo lo que era suyo pensando que se podrían aprovechar de un niño. La ira en Shin era impresionante y el resultado se podía ver porque todo el mundo, incluidos los shinobis, estaban impresionados. No vuelvas a insultarme de esa manera. No te va a gustar el resultado. Sé la verdad. Sé los planes. Y no los consentiré. Hay una deuda. El mero hecho de no querer pagarla me repugna y solo por tus palabras me aseguraré de que se atiendan todos los asuntos con respecto a usted en un momento posterior. Si había algo que despreciaba era ser llamado estúpido. Si esta gente pensaba que se podía salir con la suya, así como así aprenderían por las malas que se estaban equivocando. Todo el mundo en el consejo quedó callado. No les gustaba tener sus cuestiones en ellos. Todos sabían la verdad. Mientras un Uzumaki viviera tendrían una deuda con ellos. Pero si por alguna casualidad ellos no tenían que pagar la deuda, mejor en sus mentes. Ninguno de ellos quería tener que pagar la deuda con el clan Uzumaki porque básicamente era una deuda masiva. No solo estaba el hecho de que el Fuinjutsu usado por Konoha era completo de uso Uzumaki, sino que además de eso estaba el factor de que el clan tenía una deuda de vida debido a su sacrificio contra sus enemigos. Bien. Ahora que ha quedado claro esto, voy a decirlo simple y únicamente. He conseguido convencer al joven Uzumaki para que Usu se convierta en una parte de Ino-kuni bajo su cuidado como su feudo personal. No ha sido fácil, pero después de varias cosas creo que se ha hecho un trabajo más que eficiente.
Shin no necesitaba ser un adivino para ver las miradas de desagrado de los miembros de la rama civil. Con el debido respeto, Lord Daimyo, ¿está seguro de que esta es una buena idea? Es mucho poder el que le está dando a un joven que sabemos es un peligro para todos nosotros al menos. Es decir, no tenemos ni idea de dónde están sus lealtades exactas, y ha demostrado no sentir un profundo amor por la gente de Konoha. Ya si no era feliz por esto. El niño ahora tenía una posición más elevada que su clan. Si esa es una buena pregunta, Lord, y así como confiar en un joven que esta aldea ha hecho todo lo posible por humillar y golpear para que sea sumiso. Yo también pensaría de la misma manera. Yo también tendría dudas de cómo hacer que un joven que no ha hecho mal alguno se convierta en un aliado. Pero al final, como todos los problemas, las cosas tienen solución si pones tu mente en ello, y me alegra poder decir que yo puse mi mente en ello para trabajar adecuadamente. Ya si estaba claramente preocupado por la pérdida de poder, eso se podía ver a una distancia segura. Y Shin sabía que el poder que ahora tenía Naruto lo colocaba por encima de muchos de los presentes. Ya veis. Es un hecho probado que la mayoría de las alianzas no se ganan por medio de tratos a las espaldas. No con atentados. No con tener rehenes. Una alianza precisa de un fuerte lazo que respalde la situación. Y desgraciadamente las acciones de este consejo han hecho más daño que bien. Después de todo, este consejo ha intentado hacer daño al joven Naruto. Y él disfrutó de ver las miradas de cada miembro del consejo. Así que para conseguir una alianza con Usu y convertirlos en una nueva parte de Inokuni, tuve que hacer concesiones. Como es bien sabido, el puerto de Inokuni ha quedado sin administrador después de descubrirse de los tratos en la sombra de la familia Chan, por lo que decidí ofrecerle esa posición a Lord Uzumaki. Para que él se haga cargo de su administración no solo en Usu sino también en el puerto. A cambio de ciertos beneficios como un recorte de coste económico del uso de las rutas marítimas y por supuesto sus barcos. No era necesario ser un sabio para ver la mirada desagradable en los miembros del consejo. Señor, no puede simplemente hacer eso. Es decir, eso daría el completo control de la ruta marítima del clan Uzumaki. Básicamente lo estás convirtiendo en una verdadera fuerza a ser tenida en cuenta. Mi señor, ¿no cree que habría sido más sensato hacer un tipo diferente de movimiento al respecto? Esto no podía ser dejado pasar. Inoichi podía ver al niño cargándolos con grandes costes por el simple hecho de usar sus barcos. Bueno, supuse que el joven podía explotaros, ya que podría ser el mayor controlador de los puertos y barcos de todo Inokuni. Era una posibilidad muy grande, por supuesto. Pero para evitarlo por completo le ofrecí una cosa. Le ofrecí la oportunidad de estar unido a la familia real. Le ofrecí la mano de mi hermana Maya. Él ha aceptado de buen grado e incluso ha aceptado colocarse bajo el Kraya, que tiene un clan que repoblar. Shin saboreó la indignación de todos los presentes. Era más que obvio que ninguno de ellos había querido que esto pasase. La reacción de todos era obvia. Ninguno era feliz en ese mismo momento. ¿Cómo podían ser felices? Ellos básicamente tenían metidos en sus gargantas que el joven Uzumaki no solo era ahora un noble, sino emparentado con la familia real. Ahora podía ser catalogado como una de las personas más poderosas de todo el país. Más de uno de ellos maldijo sabiendo que esto seguramente sería un problema futuro. Tenían que diseñar sus propios planes para tratar de usar esto a su favor. Hiruzen sonrió. Esto tenía que estar molestándolos. Y para él se sintió bastante bien. Durante mucho tiempo Konoha había caído demasiado en unas creencias y costumbres de personas completamente idiotas. Estas personas se creían más poderosas de lo que eran en verdad. En su mente lógica, esto que les estaba pasando era puro karma. Shin se sintió satisfecho. Lo hacía por muchas razones. Una era la importancia de la alianza, pero otra igual de importante es que esta gente necesitaba un crudo recordatorio de que ellos no eran los más fuertes. Si bien políticamente eran poderosos, debían recordar que todo el poder político que tenían era un espejismo. Si él tomaba una decisión no podían de ninguna manera evitarlo. Bien. Con esto llamo la reunión a terminar. Estoy más que seguro de que la mayoría de vosotros tiene muchas más cosas que hacer. Estoy seguro de que tenéis obligaciones y no quiero privaros de ellas. Adiós y buenos días. Con esas palabras dichas, Shin se levantó sin esperar más palabras de los presentes. Complejo subterráneo de Naruto miró esto. No había sido difícil para su padre encontrar en su día las fortalezas, incluida la de capacitación de niños. Pero él no quería matar a niños. Comprensible. Pero estos niños eran ahora una amenaza. Una amenaza que debía ser tratada sin importar nada más, y esta era su misión.
No era una misión agradable. Era una completa mierda. Pero la cumpliría por varias razones. La más importante de dichas razones es que él quería asegurarse de que las amenazas contra su familia futura estaban completamente atendidas. Sentía pena por estos niños. Porque ninguno de ellos tenía culpa en lo que les había pasado. Se sintió mal consigo mismo hasta que concluyó que esto era lo mejor. Si bien podía entender el ideal de convertirse en un shinobi, la desgracia es que los ninjas eran asesinos. Asesinos a sangre fría entrenados para matar de 1000 maneras diferentes. Pero incluso ellos disfrutaban de tener vida. Estos no tenían vida. Solo eran marionetas. Apretó el puño con fuerza maldiciendo por completo a Danzo Shimura y se prometió a sí mismo que el hombre iba a sufrir un destino peor que la muerte si se le daba la oportunidad. Naruto apareció en la principal sala de la base y al instante fue rodeado por los 20 ninjas de Danzo. Reservas de chakra decentes de un Chunin, tal vez un Jonin bajo. Pero sin sus emociones eran patéticos y débiles. Podía decir que solo eran como marionetas. Los miró por un momento antes de sentir una última parte de pena por lo que estaba a punto de pasar. Era hora de hacer el trabajo. Su primera misión: eliminar las amenazas del clan Senju. Cualquier presencia no autorizada en la base de Lord Danzo debe ser eliminada. Por ello, intruso, serás eliminado. El que parecía ser el líder de estos niños era, o parecía ser, un joven de piel pálida con cabello y ojos negros. Sacó un pergamino y pintó en él antes de que docenas de leones de tinta se lanzaran hacia él. Primera regla y ley del mundo ninja: nunca des algo por sentado. Si piensas que hay una trampa, entonces no solo es una trampa sino una con múltiples aplicaciones. Naruto dejó que su chakra se sintiera vivo destruyendo los leones. Y antes de que ninguno de los presentes sabía lo que pasaba, Naruto apareció delante de uno de ellos antes de proceder a entregarle una serie de golpes que rompieron tan mal su cuerpo que se derrumbó por completo. Los restantes enemigos lanzaron shuriken en grandes cantidades, pero estos fueron detenidos en el aire. La manipulación del viento de Naruto había llegado a tal nivel que podía hacer más daño a la gente de lo que podían jamás llegar a imaginarse. Cuando los shuriken fueron bloqueados a continuación, fueron devueltos obligando a los ninjas en cuestión a saltar solo para que ellos vieron cómo Naruto creaba un dragón de agua que se volvía negro de la electricidad y se lanzaba hacia ellos. Kyodo Jijutsu. Misuryu no Danganto Inazuma, técnica de colaboración, bala de dragón de agua y relámpagos. El dragón siguió adelante golpeando a un buen grupo de los asaltantes que no tuvieron ninguna oportunidad contra el jutsu por el simple hecho de que los pillaron en el aire y por tanto la capacidad de bloquear el ataque era imposible para ellos. Algunos habían usado técnicas para escapar del alcance del dragón. Los asaltantes restantes miraron. Uno trató de escapar, obviamente para informar a su señor, solo para que una poderosa barrera lo bloquee. Eso llevó a cada ninja reunido darse cuenta de que si querían una verdadera oportunidad en todo esto no tenían más remedio que matar al hombre que tenían delante. No era ninguna pérdida para ellos, aunque por desgracia ellos tenían que hacerlo y eso parecía más difícil. Lo que es peor es que no se veía cansado por haber usado un jutsu así, lo que los llevó a cuestionarse qué estaba en su mente. Naruto no estaba, sin embargo, pensando mucho. Estos asaltantes eran débiles en el mejor de los casos. Sin embargo, el objetivo de la misión en cuestión nunca fue hacer esto para, por supuesto, hacerlo enfrentar una tarea difícil. No. Su misión era matar. Insensibilizar sus emociones. Una tarea complicada que no muchos ninjas podían hacer en su primera vez. Pero entre el brutal entrenamiento que él había recibido y algunas cosas más, él estaba perfectamente capaz para poder hacer esto. Así que Naruto solo miró a sus próximas víctimas como si no fueran nada. Tal vez ellos temblarían más de miedo si no fuera por su acondicionamiento. El líder del grupo desató a sus bestias. Pero vio que todo era una trampa. Porque mientras las bestias se acercaban, sus subordinados también lo hacían. Naruto solo suspiró antes de hacer un sello de mano y respirar un poco fuerte. Antes de solar una poderosa bola de fuego blanco que se lanzó hacia adelante consumiendo las bestias y dándole una oportunidad más directa contra sus oponentes. Uno llegó hasta su costado, pero fue recibido con un golpe en toda la cara de Naruto antes de que prosiguiera con un conjunto de combo que terminó por romperle el cuello. Otro asaltante trató de acercarse a él, pero solo fue recibido Burakurei, rayo negro, uno de los jutsus diseñados de Naruto sin sellos de mano para los ataques sorpresa cuando un enemigo estaba demasiado cerca. Ni que decir tiene que el disparo de electricidad oscura hizo un agujero del tamaño de una mandarina en el pecho de su enemigo que lo dejó muerto instantáneamente.
Sin embargo, eso no impidió que otro se acercara por la espalda, aunque por desgracia Naruto lo vio venir y concentró su chakra en el viento creando un ataque de aire, Sekiryoku, que envió volando al contrario que antes de que tuviera tiempo de hacer nada se vio enganchado por la mano de Naruto quien lo golpeó con fuerza contra el suelo varias veces antes de romperle la cara de un último puñetazo. Otro hombre trató de sorprenderlo por la espalda junto con varios de los enemigos que tenían. Naruto se concentró mucho antes de combinar el fuego y el viento creando un poderoso jutsu de fuego impulsado por viento llamado Tochikoda Iryu. Las llamas blancas se desprendieron en todas direcciones a través del cuerpo de Naruto y se vieron impulsadas por el viento que Naruto manipulaba en todo momento creando un poderoso pilar de fuego que abarcó los 360 grados de Naruto consumiendo sin piedad a todos los que habían saltado. Sai sintió por primera vez en su vida. Jamás había visto algo tan aterrador en la vida. Un ninja tan fuerte y solo tenía 13 años. Sabía que iba a morir por lo que había enviado a sus ratones con varios objetivos. El primero de ellos era agravar toda la pelea para que al menos su señor pueda emplear adecuadamente la información reunida en el día de hoy. Las muertes de los 20 no serían sin sentido. Otro era activar la secuencia de daño por gas venenoso para eliminar garantizado a su oponente. Él se acercó sin piedad. Seguramente estás pensando que esos valiosos ratones que has enviado podrán hacer lo que querías. Por desgracia los destruí. No puedo dejar que Danzo sepa lo que pasó aquí. Ese bastardo merece la muerte por lo que ha hecho y créeme me aseguraré que pague. Uno no hace enemigos que los respetan, sino que tratan de matarlos y él se ha convertido en mi enemigo. Naruto disfrutó de la mirada de puro terror del chico que tenía delante. No entiendo por qué me miras tan mal. No he hecho nada malo. Tu señor me declaró la guerra. Ha tratado de matarme en más de una vez y de tratar de manipularme. ¿De verdad esperabas que no estuviera con la intención de lanzar un golpe de nuevo? Ese es el pensamiento de los estúpidos. Naruto se acercó aún más al chico que trató una nueva táctica usando cientos de serpientes de tinta pensando que podría sorprenderlo. Pero una vez más el viento se convirtió en cuchillas y destrozaron los cuerpos de tinta. Lamento mucho la vida que te ha tocado. Ese hombre debería de haber sido detenido hace mucho tiempo, pero no pudo ser así. Al menos tienes que saber que yo como Uzumaki me aseguraré que tu destino sea rápido. Y antes de que el otro chico pudiera decir nada le cortó la cabeza con el Kase no Yaiba. Naruto dejó que algunas lágrimas cayeran de sus ojos antes de volver a controlar sus emociones. Esta base tenía seguramente mucha información por lo que sería en su mejor interés de echarle un vistazo. XXXXXXXX.